A lo largo de los siglos, hombres extraordinarios han desafiado al tiempo. Desde las arenas del desierto hasta las montañas de Macedonia, sus nombres aún resuenan en los ecos de la historia. Napoleón, Alejandro Magno, César, visionarios, conquistadores, genios del destino. Aquí, en este canal, revivimos sus batallas, sus estrategias y los momentos donde el mundo cambió para siempre. Si amas la historia como si fuera una película, suscríbete y acompáñanos en este viaje a través de la gloria y la caída de los imperios. El sol egipcio caía con un peso insoportable sobre la arena ardiente cuando el ejército francés, exhausto pero determinado, se desplegó frente a las majestuosas pirámides de Giza. Era el 21 de julio de 1798. En el horizonte, las sombras de los monumentos milenarios parecían observar, silenciosas, el destino que estaba por escribirse. Napoleón Bonaparte, apenas con 30 años, montaba su caballo blanco y recorría las líneas francesas mientras su voz, firme y calculada, rompía el murmullo de los tambores. Soldados, desde lo alto de esas pirámides, 40 siglos os contemplan. Aquella frase encendió una chispa que hizo temblar el aire. No era solo una batalla, era el choque entre la modernidad europea y el antiguo esplendor del Oriente. Frente a los franceses, el ejército mameluco del Bey Murad estaba compuesto por más de 20.000 hombres, jinetes veloces, espadas curvas y lanzas brillantes. Eran guerreros feroces, herederos de una tradición que mezclaba el orgullo y la ferocidad. Napoleón, consciente de su inferioridad numérica, no apostó por el coraje, sino por la razón. Ordenó formar cuadros, estructuras defensivas de infantería, rodeadas de artillería, donde los cañones apuntaban en todas direcciones. Era una fortaleza móvil, una máquina de guerra perfecta en medio del desierto. Mientras los franceses ajustaban sus bayonetas, las trompetas mamelucas comenzaron a rugir. Miles de caballos se lanzaron al galope, levantando una nube dorada que cubrió el cielo. El primer choque fue brutal. Los mamelucos arremetieron con un rugido que parecía el de una tormenta. Pero al acercarse, las líneas francesas permanecieron inmutables, como si el mismo desierto respirara con ellas. En un instante, el aire se llenó del trueno de la artillería. Los cañones vomitaron fuego y hierro, destrozando el avance enemigo. Caballos caían en masa. Los cuerpos rodaban entre la arena y el humo, mientras el sonido de los fusiles se mezclaba con los gritos y el estruendo metálico. Napoleón observaba desde un montículo, su mirada fija, calculadora. No era solo un comandante, era un ingeniero de la destrucción, diseñando la batalla como una ecuación perfecta. Pero los mamelucos no se rendían. A pesar de las bajas, los jinetes sobrevivientes intentaron flanquear las posiciones francesas, buscando los huecos en las líneas. Los oficiales franceses gritaban órdenes, las banderas ondeaban y la arena se teñía de sangre. El sol golpeaba sin piedad y el humo de los cañones formaba un velo gris sobre el campo de batalla. Los soldados, cubiertos de sudor y polvo, mantenían la formación con una precisión inquebrantable. Cada descarga era un martillo que rompía la ofensiva enemiga. A lo lejos, los gritos desesperados de los mamelucos se mezclaban con el rugido de los cañones, hasta que su ataque se desvaneció como una ola que choca contra un muro de piedra. En ese instante, Napoleón comprendió que la victoria era suya. Ordenó avanzar. Los cuadros comenzaron a desplazarse, lentos pero imparables, como una maquinaria viviente que aplastaba todo a su paso. La artillería disparaba entre los huecos y los fusileros mantenían un ritmo letal.
Los mamelucos retrocedían, sus filas rotas, su orgullo herido. A medida que los franceses avanzaban, las pirámides al fondo parecían más cercanas, testigos inmóviles del colapso de un imperio antiguo ante la disciplina de una nueva era. Murad Bey, viendo su ejército desmoronarse, intentó reagrupar a sus jinetes. Cabalgó al frente con valentía, su espada levantada, su capa ondeando como una llama. Pero ya era tarde. Las balas silbaban a su alrededor. El estruendo de los cañones no daba respiro. Su ejército, desorganizado, comenzó a huir hacia el Nilo. Los franceses avanzaban con orden implacable, persiguiendo a los sobrevivientes. La batalla había durado apenas unas horas, pero su impacto resonaría durante siglos. Cuando el humo se disipó, el campo de batalla era un lienzo de destrucción. La arena estaba surcada por cuerpos, caballos y restos de armaduras. El aire olía a pólvora y muerte. Napoleón desmontó de su caballo y observó el horizonte. Detrás de él, los soldados vitoreaban. Habían vencido en una tierra extranjera frente a un enemigo legendario. Pero el joven general no sonreía. Su mente ya estaba más allá, pensando en el siguiente paso. El Cairo, el control de Egipto, el sueño imperial que lo conduciría algún día a coronarse emperador. Esa noche, las tropas francesas acamparon a la sombra de las pirámides. El silencio del desierto volvió, roto solo por el crepitar de las fogatas. Algunos soldados, aún impresionados, miraban las gigantescas siluetas bajo la luna. «Desde aquí comenzó la historia del mundo», murmuró uno. Nadie lo contradijo. Napoleón caminaba entre las filas, su capa ondeando al viento cálido. Sabía que había conquistado más que una batalla. Había inscrito su nombre junto a los grandes conquistadores de la historia. Al día siguiente, los franceses entraron triunfantes en el Cairo. La población, temerosa, observaba con asombro a los hombres de uniforme azul que marchaban con una precisión desconocida. Napoleón no solo trajo la guerra, sino también la ciencia. Astrónomos, geógrafos y artistas lo acompañaban para estudiar Egipto. Así comenzó una nueva era, donde la espada y la razón marchaban juntas. La campaña de Egipto no sería solo una conquista militar, sino una expedición que revelaría los secretos del pasado al mundo moderno. La batalla de las pirámides se convirtió en un símbolo del genio militar de Napoleón. Con apenas 25.000 hombres, había derrotado a un ejército casi el doble de grande. Pero también fue el preludio de su destino, una victoria brillante en medio del desierto que anticipaba la grandeza y la caída de su imperio. Las pirámides permanecen silenciosas, como testigos eternos de aquel día en que la historia y la leyenda se encontraron bajo el mismo sol. La batalla de las pirámides, 1798, fue una victoria clave para Napoleón en su campaña egipcia para cortar la ruta británica a la India, famosa por su icónica frase motivacional: «Soldados, desde la cima de estas pirámides, 40 siglos os contemplan», y es recordada por curiosidades como la noche que Napoleón pasó dentro de la Gran Pirámide en un sarcófago vacío, experimentando una sensación que muchos creen que lo aterrorizó, además de llevar consigo a un equipo de científicos y artistas para documentar Egipto, sentando las bases de la egiptología moderna. La frase inmortal. La cita más famosa de Napoleón antes de la batalla, pronunciada para inspirar a sus tropas, fue: «Soldados, pensad que desde la cima de estas pirámides 40 siglos os contemplan». Un momento clave en la historia militar. Napoleón pasó una noche dentro de la cámara del rey, en la Gran Pirámide de Keops, encontrando solo un gran sarcófago vacío, lo que se dice que le causó una profunda impresión o miedo, según algunas narraciones.
no solo fue una campaña militar. Napoleón llevó consigo a cientos de científicos, artistas e ingenieros, los savants, creando la base para la egiptología moderna y descubrimientos como la piedra Rosetta, aunque esta no fue encontrada en esta batalla específica. El propósito principal de la expedición era estratégico: cortar la ruta comercial británica hacia la India, debilitando a su gran rival. A pesar de la inferioridad en número y la falta de experiencia en el desierto, las tropas francesas demostraron una disciplina y tácticas superiores, formaciones en cuadros contra la caballería mameluca, logrando una victoria decisiva cerca de El Cairo. La campaña y la batalla impulsaron el orientalismo en Europa, con artistas y eruditos documentando y reproduciendo los monumentos y la cultura egipcia, influyendo en el arte y la literatura. Bajo el sol eterno del desierto egipcio, Napoleón Bonaparte no solo venció a un enemigo, también desafió a la historia. Las pirámides fueron testigos del nacimiento de un mito: el hombre que transformó la guerra en ciencia y la ambición en imperio. Así terminó la batalla de las pirámides. Napoleón había vencido al sol de Egipto y grabado su nombre entre los grandes conquistadores, pero su ambición no se detendría allí. El mundo aún no había visto el alcance de su poder, ni la sombra de su destino. En la próxima historia viajaremos al corazón del Mediterráneo, donde otro líder desafió al mundo con su genio y su espada: Alejandro Magno. Si te apasiona la historia contada como una película, suscríbete al Legado Inmortal. Comparte este video y déjale un like, porque las hazañas cambian con el tiempo, pero el legado, ese, jamás muere.